de corriente, ¿sí? Porque cuando circula corriente por una resistencia, por un conductor, hay la famosa ley de Joule que dice que los electrones se friccionan unos con otros, ¿sí? Y esa fricción genera calor, ¿cierto? Entonces, si hacemos circular corriente por electrones, en este caso, por una resistencia, esa resistencia se puede poner incandescente. ¿Y para qué se pone incandescente? Para calentar el aire de admisión, para encender el motor diésel en frío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien se comprime el aire en el primer arranque, ¿no es cierto? Pero la cámara de combustión, las válvulas, la cabeza del pistón, el cilindro están fríos. Entonces se corre el riesgo de que el momento que se comprime, como está frío eso, se enfríe ese aire y se inyecte el diésel en aire frío y el motor diésel no se enciende. Entonces por eso existen las vías de incandescencia o de preencendido, ¿sí? Que no es como en el motor a gasolina que estamos viendo que hace que salte una chispa. Ahí no es una chispa, es una punta incandescente, una resistencia incandescente. Pero solo es cuando el motor está frío. Ya si vamos a encender, apagamos el motor diésel y encendemos casi de forma inmediata, pues en este caso se comprime el aire, como el pistón, la cámara de combustión, el cilindro está caliente, no se va a enfriar el aire y se va a encender, ¿sí? Entonces las bujías de incandescencia o preencendido en un motor diésel es solamente para encender el motor en frío. Caliente el oxígeno que hay en la cámara. Sí, ya luego, sí, caliente el oxígeno, más que el oxígeno el aire, porque no entra solo oxígeno, entra aire, ¿no? Caliente el aire de la cámara de combustión, ¿sí? Para encender el motor en frío. Más adelante vamos a ver la clasificación de los motores y vamos a ver los motores diésel, cómo funcionan, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, la compresión, en este caso, el objeto de la compresión es elevar la potencia, ¿sí? Si tenemos mayor relación de compresión, obviamente vamos a tener mayor potencia y mayor torque del motor. El objeto de la compresión es lo siguiente: aumentar la presión interna en el cilindro, elevar la temperatura, ¿sí? Porque igual de la mezcla de aire y combustible también se va a elevar la temperatura, ¿no es cierto? ¿Sí? La mezcla del aire con el combustible, que por alguna razón no se mezcló adecuadamente el aire con el combustible, la compresión hace que se mejore la mezcla. Y la gasificación interna íntegra de la mezcla, combustible y aire en los motores, lo que dijimos, ¿no? En el caso de el arranque frío, la gasificación es por compresión, ¿sí? Después ya una vez que se caliente el motor, la mezcla se gasifica, ya habíamos visto, en la ignición, en el vástago de la válvula y los de a carburador en el múltiple de admisión, ¿sí? Dice, la cámara de compresión es del espacio sobre el punto muerto superior. El volumen del cilindro se compone de la cilindrada correspondiente a la carrera y es la cámara de compresión. La relación de compresión indica cuántas veces es mayor el volumen del cilindro que la cámara de compresión. Indica, por lo tanto, a cuánto se reduce la compresión, el volumen original de la mezcla de aire y combustible o aire puro en un motor diésel, lo que ya dijimos, ¿no? La relación de compresión se puede aumentar reduciendo el volumen, en este caso de la cámara de combustión, mediante juntas o empaque de cabezote más finos, ¿sí? Cepillando el cabezote o pistones más altos, ¿no? Normalmente los pistones son de cabeza plana, pero hay pistones de alta compresión, que no es la cabeza plana, sino tiene unas salientes, unas protuberancias, que lo que hacen es bajar el volumen de la cámara de compresión y por ende subir la relación de compresión. Por eso se les llama pistones de alta compresión. Más adelante vamos a ver los elementos del motor de forma separada, como algunos, como son por ejemplo pistones, rines, cilindros, cojinetes, cigüeñal, ¿sí? Y ahí vamos a ver qué tipo de pistones encontramos en los motores y todo lo referido a los pistones, ¿sí? Una mayor compresión aumenta la potencia del motor, pero aumenta la tendencia al picado. El término picado, pistoneo, cascabeleo o detonación o preencendido es el mismo, ¿no? Es decir, que se enciende la mezcla, se autoenciende la mezcla por alguna razón antes de que salte la chispa. Y lo que va a hacer es generar el pistoneo, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Potencia del motor propio es torque. No, la potencia es la capacidad que tiene el motor para realizar un trabajo. El torque, en cambio, es la fuerza. ¿Sí? Hay dos cosas diferentes, ¿no?
¿sí? La potencia, Potencia y torque. ¿en qué ayudaría? La potencia ayuda para la velocidad final. Velocidad. Ah, velocidad. En cambio, el torque para moverle al vehículo cuesta arriba cargado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. La potencia se le suele medir en caballos de vapor, en caballos de fuerza, en kilovatios, ¿no es cierto? ¿Sí? El torque, en cambio, vimos que se mide en newtons metro. Fuerza por distancia, momento de giro. ¿Sí? Ya. Entonces, gráficamente, miren, se puede determinar la fórmula. ¿No es cierto? Puede determinar la fórmula. Miren. Cuando el pistón está en punto muerto inferior, tengo dos volúmenes. El volumen del cilindro y el volumen de la cámara, ¿verdad? Cuando está en punto muerto inferior. Pero cuando el pistón está en punto muerto superior, esos dos volúmenes se reducen únicamente al volumen de la cámara. Por eso es que se deduce la fórmula, ¿sí? Volumen del cilindro más el volumen de la cámara dividido por el volumen de la cámara. Eso será la relación de compresión, ¿sí? Que se le suele representar con la letra griega epsilon, ¿sí? Y es una relación de volúmenes. Y que en este caso, en el motor a gasolina, la relación de compresión va desde 7 a 1 hasta 11 a 1. ¿Sí? Se puede poner los dos puntos o se puede poner así. La letra 7 a 1, 11. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se explicó anteriormente, ¿no es cierto? Que hablemos de que tenemos una relación de compresión de 11 a 1. ¿Sí? Que el volumen del cilindro más el volumen de la cámara se reduce 11 veces al volumen de la cámara. ¿Sí? O en otras palabras, que el volumen de la cámara de compresión, que vemos aquí, está contenido 11 veces o se multiplica 11 veces en el volumen del cilindro más el volumen de la cámara. Eso indica la relación de compresión. Queremos hacer una definición, ¿no? Sí, y en el motor diésel, como dijimos, prácticamente es del doble, ¿no? Motor a diésel, como es una relación entre volúmenes, no tenemos unidad, solamente así se representa. En el motor diésel la relación de compresión es del doble del de gasolina. La relación de compresión es de 22 a 1, como vemos prácticamente es el doble, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que el aire esté caliente para que sea la fuente de calor para generar la combustión. ¿Sí? Por eso dijimos, si fuga por los rines, pistones, cilindros, fuga por las válvulas, la compresión, fuga por el empaque, el cabezón. Ese aire al fugar, esa presión del aire al fugar hace que baje la presión, baja la temperatura, el diésel se inyecta en aire frío y el motor no se enciende. Por eso es que se le suele usar, cuando ya el motor diésel está desgastado y no se enciende en frío, pues le suelen usar éter, se puede usar un spray limpia carburadores también, o spray, algún spray que sea inflamable, Gasolina. o gasolina también, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que se encienda ese motor en frío. Pero en esos encendidos se escucha un sonido muy fuerte, ¿no? Parece que se va a romper ese motor, porque se está generando el autoencendido, el pistoneo, porque tiene una altísima relación de compresión, 16 a 1 hasta 22 a 1. Entonces, si metemos mezcla de aire y combustible, obviamente esa mezcla se va a autoencender por compresión, más no porque se está inyectando 10, ¿sí? Entonces, suena un poco, parece que se va a romper ese motor hasta que se combustione todo, el éter, el spray limpia carburadores o la gasolina que estamos metiendo. Obviamente la gasolina lo metemos pulverizada, ¿no? Con algún chorrito con pulverizador, no así directamente la gasolina, ¿sí? Pero eso es un paliativo nada más para poder encender el motor en frío, el motor diésel en frío, porque lo técnicamente recomendable ahí sería reparar el motor, ¿no es cierto? Si es que la fuga es por las válvulas, pues reparar el cabezote. Si es que la fuga es por rines, pistones y cilindros, pues cambiar los cilindros, rectificar los cilindros o las camisas, o cambiar los pistones y cambiar los rines, para que haya una buena compresión.
y se puede encender, ¿no? ¿Cómo le ve lo Por lo del general. encendido del motor diésel, profe? ¿Cómo le ve? El del que sale de la bomba. Por ejemplo, en los cables ya obviamente sabemos cómo va. Pero el que sale de la bomba va por los conductos directamente al inyector, ¿cierto? Y para cogerle ese orden de encendido, Ya, depende si es bomba lineal o bomba rotativa. ¿ya? Verá. Hablemos que estamos con una bomba rotativa. Aquí tiene la salida para el 1, para el 2, para el que sea, ¿no es cierto? Ya. Esto está anclado a la bomba. Estamos viendo la parte posterior de la bomba rotativa. ¿Sí? Sea la de tipo de émbolo axial o sea la de émbolo radial. Son parecidos. El uno está aquí y el otro en cambio. Las de émbolo axial están acá, la otra acá. 4 cilindros, obviamente. Entonces, como esto está anclado al sistema de distribución, el sistema de distribución hace que gire en este centro. Entonces, normalmente en lo que son motores diésel, para evitar la caída de presión, todas las cañerías tienen la misma longitud. Es por eso que algunas cañerías tienen una curvatura que muchas veces uno dice, le han hecho de gana esa curvatura, ¿sí? En vez de hacer, digamos, me invento, si el inyector está aquí, le hacen así. Ya, me invento. Porque es el que está más cercano, pero el que está más lejano, hablemos que está... ¿Dónde lo pongo? Puedo borrar esto ya, ¿no? Digamos, este es el cilindro 1. El cilindro 4 está acá. Entonces, miren, esta, ahí sí. Pero ¿por qué la que está más cercana tiene mucha curvatura? Para que tenga la misma longitud para evitar caída de presión. Porque en el diésel las presiones son altas, ¿sí? Y si es que hay una menor distancia que tiene que recorrer y una mayor distancia que tiene que recorrer, va a haber caída de presión. Entonces, todas las cañerías tienen la misma. Entonces, este vendría a ser, si esto gira en sentido horario, este es el 1, este vendría a ser el 3, este vendría a ser el 4 y este vendría a ser el 2. ¿Sí? Aparte de eso que las curvaturas no permiten poner este al 4. Claro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, acá debería ser este, acá no este. Aquí estoy poniendo el 2 ahí. Aquí estaría el 3, aquí estaría el 2. ¿Sí? Entonces no puede intercambiar. En una DIMAC sí pasó. Sí, Por eso es mi pregunta. Porque se reparó el motor. pero Dimax con bomba rotativa con control electrónico No. o CRDI. CRDI. ¿Ya? Entonces esta le habían cambiado el orden del encendido. El orden de las cañerías. Sí, exacto, el orden Ya. de las cañerías. Entonces cuando se quiso prender, no, era como que arrancaba, como que quería prender y se apagaba. Ya. Le pusimos gasolina y que como que quería prender, se prendió un ratito igual se apagaba. Claro, o sea, se combustiona la gasolina que está metiendo y se apaga. Y de ahí, Porque de ahí ya el no hay rato que ignición. estábamos revisando, claro, le buscó con un compañero que ya tenía más experiencia. Él cogió, wow, estaba mal armado aquí. Le cambió las cañerías y una sola ya se Pero cambió. entonces no debe haber sido la CRDI, pues debe haber sido la bomba con control electrónico. Esa La es rotativa. 2007, la DIMAX 2007. Claro, ya la nueva, la 2020 ya salió con CRDI. Entonces bomba rotativa como esta. La 3.0. Claro, es como esta con control electrónico. Bomba rotativa. En la CRDI ya no hay esto porque es la bomba de alta presión, ¿sí? Y el riesgo es común, no hay las cañerías en la rotativa, Claro. en la CRDI. En la Toyota, la 5L, ¿Ya? que es más antigua, esa de ahí una vez rompió la cañería. Ujú. Entonces, como usted dice, no tenía lógica para uno, ¿no? Que tenga tanta curvatura. Y el señor que la hizo, él vino y la mandó más directa del molde y se la acomodó. Entonces yo que vi en el barquito y reventó algo como una cosita dentro de la bomba de diésel. ¿Ya? Claro, y el carro siguió rodando, pero con fallo y botaba por ahí diésel. Con eso avancé a llegar a la costa, pero con ese problema. O sea, le adaptaron una cañería de esta. O sea, se mandó a hacer una nueva, pero ya no con todo No el con todo recorrido. ya. Entonces, o sea, influye eso bastante. Claro, estamos viendo la presión. variación de la presión. Claro. Ah, Claro.
Entonces, miren, o sea, hay que partir de lo Pero siguiente. ahí hay una ¿no? válvula, ¿Cuál- ¿cierto? Sí,